quiero hablarle hoy a la gente que ya no sabe cómo explicarle al corazón lo cansado que está. No me refiero solamente al cansancio físico, a ese que se arregla con una noche de descanso o con un fin de semana lejos del ruido. Estoy hablando de ese agotamiento del alma, de ese cansancio que se mete en los huesos, de esa fatiga silenciosa que no se ve en una foto, que no sale en un análisis clínico, que no siempre se puede contar, pero que se siente como una piedra en el pecho. Te levantas, cumples, sonríes, trabajas, atiendes llamadas, respondes mensajes, pagas cuentas, cuidas a tu familia, sigues funcionando, pero por dentro algo viene susurrando hace rato: Señor, no me quedan fuerzas. Y uno aprende a disimular muy bien, porque hay gente que cree que la fe verdadera nunca tiembla. Hay gente que piensa que un hijo de Dios nunca se quiebra, nunca duda, nunca llora, nunca se sienta en el borde de la cama a mirar al techo sin saber qué decir. Pero la Biblia no presenta superhéroes de mármol. La Biblia presenta hombres y mujeres reales. Gente que amó a Dios y aún así atravesó noches oscuras. Gente que creyó y al mismo tiempo tembló. Gente que siguió caminando con las rodillas partidas. Y esa es la buena noticia para ti hoy. Sentirte cansado no significa que Dios te abandonó. Sentirte sin fuerzas no significa que perdiste la fe. A veces, justamente cuando tú llegas al final de tus recursos, es cuando Dios comienza a mostrarte que Él nunca dependió de tu fuerza para sostenerte. Hay temporadas en las que uno pelea bien, ora fuerte, ayuna, declara, resiste, se para firme, pero hay otras donde ya ni siquiera sabes cómo pelear. Y ese es un dolor distinto, porque no solo te duele la batalla, te duele sentir que ya no tienes con qué entrar al campo. Te duele mirar el problema y darte cuenta de que no te queda discurso, no te queda estrategia, no te queda energía emocional. Ya no te sale ni la oración larga, ni el canto fuerte, ni la sonrisa de victoria. Apenas te sale un gemido. Apenas te sale un ayúdame. Y quiero decirte algo con el corazón en la mano. A Dios no lo espanta tu debilidad. Dios no retrocede cuando te quiebras. Dios no necesita que le hables bonito para entender tu dolor. Hay oraciones que llegan al cielo en forma de lágrimas. Mira el cuadro de Éxodo 14. Israel sale de Egipto, pero no sale hacia un paseo, sale hacia una encrucijada. Delante tienen el mar, detrás tienen a Faraón, a un lado tienen desierto, al otro lado tienen imposibilidad. Y la Biblia dice que cuando vieron acercarse a los egipcios, tuvieron miedo y clamaron al Señor. No tuvieron miedo porque les faltara fe, tuvieron miedo porque eran humanos. El terror no los volvió menos pueblo de Dios. El pánico no canceló el pacto. La angustia no hizo que Dios se bajara del trono. Y en medio de ese escenario, Moisés les dice algo que ha sostenido a generaciones enteras: no tengan miedo, manténganse firmes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos, según Éxodo 14, 13 hasta 14. Ahora, aquí hay algo precioso. En el interlineal hebreo de Éxodo 14, esa idea de quedarse quietos o guardar silencio viene de una expresión asociada con callar, cesar el ruido, dejar de agitarse. No es la quietud de la pereza, no es la inmovilidad de la resignación, no es la pasividad de quien se rinde, es el silencio de quien deja de darle al miedo el micrófono principal. Es el momento en que el alma deja de gritar su desesperación para escuchar lo que Dios va a hacer. Y eso me toca profundamente, porque a veces la batalla más feroz no es contra el problema externo, sino contra el estruendo interior. El enemigo no siempre necesita destruirte. A veces le basta con llenarte de ruido. Te llena de escenarios catastróficos, de pensamientos repetitivos, de recuerdos dolorosos, de miedo al futuro, de culpa por el pasado, y terminas agotado no solo por lo que pasó, sino por todo lo que tu mente imaginó que podía pasar. Pero hay algo más en Éxodo 14 que no podemos ignorar. Después de decirles que el Señor pelearía por ellos, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Eso es tremendo, porque la quietud de la fe nunca es parálisis permanente. Dios pelea por ti, sí, pero mientras Él pelea por ti, también te enseña a dar el siguiente paso. Él no te llama a entenderlo todo, te llama a obedecer lo siguiente. No te pide que sepas cómo se abrirá el mar. Te pide que avances hacia donde todavía no ves camino. Y aquí hago una aplicación pastoral. Hay momentos donde la mayor evidencia de fe no es correr, sino permanecer. Y hay otros donde la mayor evidencia de fe no es permanecer, sino moverse. Discernir esa diferencia es parte de la madurez espiritual.
Tal vez hoy tu mar rojo no sea literal, pero sí real. Para algunos se llama diagnóstico médico, para otros divorcio, para otros hijo rebelde, para otros deuda impagable, para otros agotamiento ministerial, para otros ansiedad callada, para otros decepción con gente que prometió estar y desapareció en el peor momento, y tú miras todo eso y dices, no puedo más. Pues déjame decirte algo, Dios no necesita que puedas más. Dios necesita que le entregues lo poco que te queda. Porque la historia de la redención está llena de momentos donde Dios esperó a que se acabara la fuerza humana para que nadie confundiera el milagro con la autosuficiencia. Por eso me conmueve tanto Deuteronomio 1:30 cuando dice, el Señor su Dios que va delante de ustedes peleará por ustedes. No dice solamente que Dios pelea, dice que va delante. Eso cambia todo. Porque cuando uno está agotado, una de las cosas que más lo quebranta es la sensación de ir solo. El cansancio se vuelve insoportable cuando creemos que nadie entiende, que nadie ve, que nadie nos precede. Pero Dios no solo es respaldo, también es delantera. Ya estuvo en el mañana que a ti te asusta. Ya vio el final de la conversación que hoy te quita el sueño. Ya estuvo en el consultorio, en la audiencia, en la llamada, en la entrevista, en la madrugada donde tú crees que vas a colapsar. Dios va delante de ti. Eso significa que cuando tú llegas a una batalla, Él ya no llega como improvisado. Él ya estaba allí. Y esto no significa que nunca habrá miedo. Significa que el miedo no tiene la última palabra. Porque una cosa es sentir temor y otra muy distinta es dejar que el temor te gobierne. La fe no es ausencia de temblor, la fe es obediencia en medio del temblor. La fe no siempre grita. A veces la fe apenas susurra, sigo aquí. A veces la fe no parece un ejército entrando con trompetas. A veces la fe parece una persona que volvió a levantarse hoy, que volvió a doblar rodillas hoy, que volvió a hacer café para su familia hoy, que volvió a respirar hondo y a decir, Señor, no entiendo nada, pero no me sueltes. Ahora bien, cuando uno está cansado, tiene la tentación de pensar que Dios solo actúa en escenarios de fuerza, en gente que todavía tiene combustible, en personas que parecen inquebrantables. Pero mirá a Josafat en 2 Crónicas 20. Le anuncian que viene contra él una multitud inmensa, no un problema pequeño, no un malentendido fácil de resolver, una multitud, una amenaza superior a sus recursos. Y la respuesta de Josafat me parece de una honestidad desarmante. Él dice, en esencia, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Eso debería liberarte, porque a veces creemos que la oración poderosa es la que le informa a Dios la estrategia correcta, y no. Muchas veces la oración más profunda es la que confiesa humildemente, no sé qué hacer. ¿Qué descanso da eso? ¿Qué descanso produce saber que no tienes que aparentar delante de Dios? Qué alivio saber que puedes llegar a su presencia sin discurso armado y decir, no sé por dónde seguir, no tengo fuerzas para resolverlo, no sé qué decisión tomar, no sé cómo sostener a mi casa, no sé cómo sanar esto, no sé cómo salir de aquí. Y entonces viene la palabra del Señor en 2 Crónicas 20, 15 hasta 17. No teman ni se desanimen, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Tomen posición, estén firmes y vean la salvación del Señor. Qué frase, qué bálsamo, qué golpe al orgullo humano. La batalla no es tuya, sino de Dios. Pero observa algo. No les dijo que se fueran a dormir despreocupados. Les dijo que tomaran posición. Eso significa que la fe no es abandono irresponsable. La fe toma posición. La fe se alinea. La fe adora antes de ver. La fe permanece en el lugar que Dios indicó, aunque todavía no haya evidencia visible. Y en ese relato ocurre una locura hermosa. Josafat pone cantores al frente del ejército. Humanamente eso no tiene lógica. Estratégicamente suena absurdo, pero espiritualmente es potentísimo. Porque cuando ya no te quedan fuerzas para pelear como antes, a veces Dios te enseña otra forma de guerra, la adoración. No estoy hablando de negar el dolor con música de fondo, no estoy hablando de un positivismo religioso que tapa la herida con frases lindas, estoy hablando de esa adoración madura que nace en medio del cansancio. Esa que no dice todo está bien, sino Dios sigue siendo Dios aunque yo no entienda. Esa que no nace del entusiasmo superficial, sino de la rendición profunda. Los cantores iban al frente diciendo, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Y mientras ellos adoraban, Dios emboscó al enemigo.
Eso es impresionante. El texto no dice que Dios se movió cuando el último soldado perfeccionó su táctica. Se movió cuando el pueblo decidió confiar. Y aquí quiero hablarle a alguien que se siente culpable por estar cansado. Escúchame bien, el cansancio no es pecado. El agotamiento no te descalifica. Hasta Elías, después de grandes victorias, se sentó debajo de un árbol queriendo morirse. Hasta David escribió salmos desde cuevas, no desde palacios. Hasta Jeremías lloró. Hasta Pablo dijo que se sintió más allá de sus fuerzas. Y sobre todo Jesús mismo en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si el Hijo de Dios atravesó la angustia sin pecar, entonces no confundas quebranto con fracaso espiritual. Por eso 2 Corintios 12:9 me parece una de las revelaciones más tiernas y más confrontadoras del Nuevo Testamento. Pablo oró para que se quitara aquello que lo afligía y la respuesta de Dios no fue exactamente la que él esperaba. Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso duele y sana al mismo tiempo. Porque nosotros quisiéramos que Dios dijera, te quito toda molestia, te despejo todo camino, te evito todo desgaste. Pero a veces Dios responde algo más profundo. No voy a dejar que tu debilidad tenga la última palabra. Voy a usar tu debilidad como plataforma para que mi poder repose sobre ti. Eso cambia la pregunta. Ya no es solamente, Señor, sáname de esto, aunque puedes pedirlo y debes pedirlo. También es, Señor, si en este proceso no lo quitas todavía, no permitas que me destruya, transfórmalo en un lugar donde tu gracia me sostenga. Porque una cosa es que el dolor exista y otra muy distinta es que el dolor te gobierne. Dios puede no cambiar inmediatamente el escenario y aún así cambiar la forma en que lo atraviesas. Puede no cerrar hoy la herida, pero sí derramar una fortaleza que no tenías. Puede no mover hoy la montaña, pero sí darte piernas para subirla. Puede no apagar el fuego, pero sí caminar contigo dentro del horno. Y aquí hago otra aplicación pastoral muy importante. Cuando decimos Dios pelea por ti, no siempre significa que eliminará toda oposición de manera instantánea. A veces significa que no dejará que la oposición te trague. A veces significa que saldrás con vida espiritual de una temporada que debió haberte pulverizado. A veces significa que en vez de evitar la noche, Él será tu luz en la noche. Y eso es milagro también. A veces estamos esperando el milagro alrededor y Dios está haciendo el milagro adentro. Estás esperando que cambien todas las circunstancias y en secreto Dios está agrandando tu carácter, profundizando tu fe, limpiando tus afectos, enseñándote dependencia, rompiendo ídolos ocultos, mostrándote que todavía puedes respirar en medio de la tormenta. Eso también es poder de Dios. Isaías 40, 29 hasta 31 entra aquí como una fuente de agua fresca. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, no al que tiene pocas, al que no tiene ningunas. Eso me fascina, porque nosotros solemos llegar a Dios con lo que creemos que todavía podemos salvar. Pero hay temporadas en que llegás sin nada y justo allí Dios dice, perfecto, ahora te mostraré que yo sigo siendo la fuente. El texto sigue diciendo que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Según el sentido explicado por estudios serios del pasaje, esperar en el Señor no es sentarse cruzado de brazos, es confiar con expectativa, depender de Él, orientarse hacia Él, poner el peso del alma sobre su fidelidad. Eso significa que renovar fuerzas no es únicamente recibir energía emocional para sentirte mejor. Es recibir del cielo una capacidad que no nace de tu temperamento, ni de tu genética, ni de tu café matutino, ni de tu agenda bien organizada. Es una fuerza que viene de arriba. Una fuerza que no se explica solo psicológicamente. Una fuerza que te permite seguir caminando cuando, según todos los pronósticos, debiste haberte rendido hace meses. Y aquí hay un detalle hermoso. El texto dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No todo el tiempo se vuela como águila. A veces la vida espiritual madura no parece vuelo, parece caminata. Pero aún en la caminata hay promesa de sostenimiento. Entonces, si hoy no estás volando, no te condenes. Si hoy apenas estás caminando, sigue caminando. Si hoy solo puedes arrastrarte hacia la presencia de Dios, arrástrate hacia la presencia de Dios. Porque el mismo Señor que te sostuvo en días de victoria, te sostendrá en días de escasez interior. No te obsesiones con la velocidad, obsesiónate con no soltar su mano. Y en medio de este tema hay otro pasaje que quiero poner como un techo sobre tu alma. Salmo 46.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. El salmista no dice no temeremos porque no habrá caos. Dice no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Esa es una fe adulta, no la fe de quien niega el temblor, sino la fe de quien ha descubierto un refugio más sólido que el temblor. El mundo puede sacudirse, pero el refugio permanece. Y quiero detenerme en esa palabra, refugio. Refugio no es decoración. Refugio no es un concepto religioso bonito para poner en una taza o en una pared. Refugio es el lugar al que corres cuando ya no puedes con la intemperie. Refugio es lo que te cubre cuando arrecian los vientos. Refugio es lo que te protege cuando el alma ya no aguanta otro golpe. Y el Salmo no dice que Dios da refugio como si fuera algo separado de Él. Dice que Dios es el refugio. No solo te ofrece recursos, se ofrece a sí mismo. No solo te manda ayuda, Él mismo se hace auxilio presente. No solo te apunta hacia un lugar seguro, Él mismo se convierte en la fortaleza donde puedes esconderte. Tal vez has buscado refugio en el control, en el dinero, en la aprobación, en una relación, en el trabajo excesivo, en la distracción, en la hiperactividad, en aparentar fortaleza. Pero nada de eso aguanta cuando la tierra tiembla. Solo Dios aguanta cuando la tierra tiembla. Solo Dios puede decirte quédate quieto, no como quien minimiza tu dolor, sino como quien conoce su poder. Solo Dios puede decir yo pelearé por ti y cumplirlo plenamente, porque si un hombre te lo dice, tal vez falla. Si tus emociones te lo dicen, mañana cambian. Si tus recursos te lo dicen, pueden agotarse. Pero cuando Dios habla, su palabra tiene espalda para sostener lo que promete. Y aquí necesito decirte algo con mucha claridad. Dios peleando por ti no siempre se parece a lo que imaginabas. Israel esperaba quizás una ruta más simple, pero recibió un mar abierto. Josafat quizá esperaba refuerzos militares, pero recibió instrucción para adorar. Pablo pidió remoción del aguijón y recibió suficiencia de gracia. Eso significa que la ayuda de Dios puede llegar en formas que no controlas. A veces llega como una salida visible, a veces como paz en medio del proceso, a veces como una palabra que te reordena por dentro, a veces como una persona enviada a tiempo, a veces como fuerzas para terminar una temporada, a veces como descanso, a veces como corrección, a veces como silencio que madura tu corazón. Y si esto no fuera suficiente, Romanos 8, 31 hasta 39 levanta la mirada aún más. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no está diciendo que no habrá oposición, está diciendo que ninguna oposición será definitiva. Luego remata con una de las cadenas de consuelo más fuertes de toda la Escritura. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es oro para la gente agotada, porque cuando uno está cansado, a veces no duda primero del poder de Dios, duda del amor de Dios. Piensa, si de verdad me amara, esto ya habría terminado. Pero Romanos 8 te dice que la prueba no es evidencia de ausencia de amor. La cruz es la evidencia suprema de amor. Y desde la cruz se interpreta todo lo demás. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, no pienses que te soltó ahora. Si Cristo murió, resucitó e intercede por ti, no pienses que estás abandonado en la mitad del camino. Tu cansancio es real, pero no es soberano. Tu dolor es real, pero no es eterno. Tu batalla es real, pero no es autónoma. Está en manos de un Dios que justifica, ama, sostiene, intercede y promete que nada creado podrá arrancarte de su amor. Nada, ni siquiera tu noche actual, ni siquiera tu confusión presente, ni siquiera tu debilidad emocional, ni siquiera esa temporada donde sientes que no te reconoces. Nada. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que no quedan fuerzas? Primero, dejas de fingir delante de Dios. Le dices la verdad. No puedo más. Segundo, recuerdas que el silencio de la fe no es ausencia de oración, sino abandono del pánico como voz principal. Tercero, tomas posición, aunque sea pequeña, aunque sea mínima, aunque hoy tu posición sea simplemente no rendirte. Cuarto,
esperás en el Señor, no en tu adrenalina. Quinto, adoras en medio de la batalla, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue siendo digno. Sexto, avanzas cuando Él diga avanza y descansas cuando Él diga descansa. Y séptimo, te aferras a esta certeza: si Él pelea por ti, no estás perdido. Quizás llevas mucho tiempo siendo fuerte para todos. Quizás eres el que anima, el que sostiene, el que paga, el que resuelve, el que escucha, el que cuida. Y secretamente te has cansado de ser la columna para otros. Quiero decirte algo hoy: tú también puedes reposar en la roca. Tú también puedes dejar de sostenerlo todo por un momento y dejarte sostener. Tú también puedes llorar, tú también puedes bajar el ritmo. Tú también puedes decir: Señor, ya no puedo seguir actuando como si nada me doliera. No le debes una actuación a Dios, le debes verdad. Y cuando la verdad entra a la presencia de Dios, la gracia empieza a hacer su obra. Puede que hoy no salgas de aquí con todas las respuestas, pero oro para que salgas con una certeza más grande que las respuestas. Dios no se ha desentendido de tu guerra. Si el mar sigue delante, Él sabe abrir mares. Si el ejército viene detrás, Él sabe cerrar caminos al enemigo. Si no sabes qué hacer, pon tus ojos en Él. Si el aguijón sigue ahí, su gracia sigue siendo suficiente. Si el alma está cansada, Él sigue dando fuerzas al que no tiene ningunas. Si el mundo tiembla, Él sigue siendo refugio. Si la noche es larga, nada podrá separarte de su amor. Y permíteme decirte una última cosa antes de cerrar. A veces creemos que la victoria es no llorar, y no. A veces la victoria es llorar y no soltar a Dios. A veces creemos que la victoria es no sentir miedo, y greco no. A veces la victoria es sentir miedo y aún así obedecer. A veces creemos que la victoria es terminar rápido, y no. A veces la victoria es seguir caminando despacio, pero con el corazón vuelto hacia el cielo. No subestimes las victorias silenciosas. No subestimes el valor de haber sobrevivido con fe a una temporada que casi te rompe. No subestimes el milagro de seguir orando cuando podrías haberte endurecido. No subestimes el poder de una fe cansada que todavía dice: Padre, hoy quiero hablarle a tu alma y decirle que no está huérfana. Quiero hablarle a tus noches y decirles que no serán eternas. Quiero hablarle a tu miedo y recordarle que no manda. Quiero hablarle a tu agotamiento y decirle que no te define. Quiero hablarle a tu futuro y profetizar que no está en manos del caos, sino en manos del Dios que pelea por sus hijos. Y si ahora mismo sientes que estás al límite, que estás sobreviviendo, que estás respirando corto, escucha bien esto: no tienes que fabricar fuerza, tienes que recibirla. No tienes que inventarte un camino, tienes que seguir al que ya va adelante. No tienes que ganar solo esta guerra, tienes que confiar en el Dios que no pierde batallas. Ora conmigo ahí donde estás. Señor, aquí están tus hijos, cansados, heridos, desgastados, algunos al borde de rendirse, algunos tratando de sonreír mientras por dentro se desmoronan, algunos que ya no tienen lenguaje para explicarte su dolor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que hoy pelees por ellos, que calles la voz del miedo, que rompas la opresión del desánimo, que levantes al que cayó, que sostengas al que está temblando, que abras camino donde hoy solo ven mar, que pongas paz donde hoy solo hay ruido, que derrames gracia suficiente sobre el que siente que no puede un día más. Recuérdales que no están solos, que no están olvidados, que no están fuera de tu mirada. Dale fuerzas nuevas para caminar. Y si hoy no pueden correr, dales al menos firmeza para no rendirse. Sé su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio. Y que al final de esta temporada puedan decir con lágrimas y con gratitud: no fui yo, fue Dios peleando por mí. En el nombre de Jesús, amén. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite recordar que cuando ya no quedan fuerzas, Dios todavía sigue peleando por sus hijos. Suscríbete, comparte esta palabra y sigue aferrado al Señor, porque Él no ha terminado contigo.